Hoy les voy a hablar de una de mis plantas favoritas, el nopal. ¿Y que por qué les voy a contar sobre el nopal? Pues bueno, porque además de ser una de las plantas más importantes de México, se ha convertido en una planta importantísima en algunas zonas de Italia. Les voy a contar brevemente los orígenes míticos, pero sobre todo cómo llegó desde América hasta Europa. Gracias, claro, a los marineros que no se querían quedar chimuelos gracias al escorbuto. Les voy a contar también cómo diversos pueblos en diferentes partes del mundo lo han usado para combatir la pobreza, las hambrunas, y fíjense nada más ustedes también, les voy a contar cómo invadió el terreno de Australia. Muchos pueblos a lo largo del mundo han tenido una estrecha relación con el nopal, y hoy lo vamos a descubrir. Ok, la Opuntia ficus india, el nopalito para los amigos, es mexicano y de eso no hay dudas. El mito mexica ya se los conté con más detalles en el segundo episodio de este podcast. Vayan a escucharlo, que está lleno de intrigas, muerte y traición. De una forma muy reducida, según las leyendas del pueblo mexica, el primer nopal nace del corazón de Copil, luego de que su tío, el dios Huitzilopochtli, lo asesinara durante el viaje desde la ciudad mítica de Aztlán hasta lo que hoy es Tenochtitlán, la Ciudad de México. Copil se rebeló contra su tío porque Huitzilopochtli ordenó el abandono de su propia hermana, una hechicera y madre de Copil. El dios arroja el corazón de su sobrino al lago y de ahí nace el nopal en el que luego el águila se posa y marca la fundación de la ciudad. Esta planta nace pues, según el mito, del corazón de un guerrero que lucha a hacer justicia por el abandono de su madre. Me parece que ese mito le hace mucha justicia a la planta, pero ya me dirán ustedes. El nopal es verdaderamente un guerrero y que ya veremos más adelante ha servido como alimento incluso en los escenarios de mayor pobreza e injusticia. Pero no me adelanto demasiado. Desde el punto de vista científico, los datos son muy claros. Hay evidencias para determinar que esta planta se domesticó hace 9000 años aproximadamente. Se han encontrado semillas que así lo indican. La domesticación del nopal, junto con el maguey, la planta con la que se produce el tequila y el mezcal, así como el maíz y el frijol, fue fundamental en la transición de las comunidades nómadas precolombinas hacia el asentamiento definitivo como culturas sedentarias. ¿Ya ven? Entonces, el mito de Copil tampoco decía mentiras. Es por la agricultura que se fundan las grandes ciudades como Tenochtitlán. Tal vez, solo tal vez, ese corazón arrancado y que terminó en el lago sea una metáfora de esa transición entre el nomadismo y sedentarismo. ¿Qué sé yo? Vámonos corriendo a 1493, apenas un año después del encuentro entre dos mundos. El nopal se sube a una carabela con Cristóbal Colón, quien lo desembarca en Lisboa y Sevilla. Este viaje, sin embargo, no tuvo un gran impacto en la difusión del nopalito en Europa. Recordemos que Colón no se internó nunca en territorio mexicano, así que podemos especular que no tuvo tanto contacto con la planta. La verdadera revolución de espinas para Europa comienza a gestarse a partir de 1519, de la mano de Hernán Cortés, el conquistador de México. Aclaro esto para el público italiano. Él sí que entró en contacto con México, obviamente, y convivió con los indígenas, y se dio cuenta de que el nopalito no nomás era ahí una planta medio rara, sino que era una comida muy importante y muy útil para los marinos. En las bodegas de los barcos, el nopal se convirtió en el superfood de la época. Los marineros descubrieron que les ayudaba a prevenir el escorbuto, una enfermedad producida por la deficiencia de vitamina C. Provoca el enrojecimiento e inflamación de las encías y la posterior caída de los dientes. Se dieron cuenta, pues, que comerse unos taquitos de nopal les evitaba quedarse chimuelos. La planta, además, demostró la increíble capacidad de resistir 3 meses de viaje en barco sin morirse. Y sí, la planta resiste muchísimo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues los estudios han revelado que el nopal realiza su fotosíntesis durante la noche para no perder humedad bajo el sol. Un crucero transatlántico de 3 meses sin agua para regarlo era para el nopalito pues un paseo por el parque. Ahora, que obvio la comida de los marinos no iba a ser algo acá como que muy bien visto entre la sociedad de alcurnia en Europa. A nadie se le ocurrió hacerse un nopalito asado. No. Cuando la planta llegó, hubo nomás por ahí puro postureo. Si hubiera habido un Instagram en la época, ya me los imagino a todos con la foto de su nopal.
Los nobles y botánicos estaban obsesionados con su aspecto extraño y con sus flores tan llamativas. Lo tenían en sus villas como una planta ornamental carísima, una cosa para presumir, pues, y nada más. Ya saben que dentro de los podcasts me encanta abrir paréntesis cuando les cuento todas estas historias, así que ahí les va una. Fray Bernardino de Sahagún, un fraile franciscano español que pasó gran parte de su vida en lo que hoy es México, pasó más de 40 años, de 1540 a 1585, recopilando información sobre la forma de vida de los indígenas. El resultado de esa chambota es la Historia General de las Cosas de Nueva España, un manuscrito hermoso redactado en náhuatl, español y latín que documenta las costumbres, historia y cultura del mundo nahua prehispánico, con el propósito original de ayudar a los misioneros en su labor de evangelización. Cosa curiosa de la vida y posible episodio futuro, ese manuscrito se encuentra en Florencia y se le llama Codice Fiorentino. En este trabajo, Fray Bernardino de Sahagún habla sobre el nopali. El religioso quedó sorprendido por la inusual estructura de la planta y la describió como un vegetal monstruoso. En sus observaciones, detalló que se trataba de una planta cuyo, y abro comillas, cuyo tronco se compone de las hojas y las ramas se hacen de las mismas hojas que son anchas, gruesas y comestibles. Cierro comillas. El manuscrito de Sahagún está completamente digitalizado y es una verdadera maravilla. En mi Instagram les voy a compartir algunas imágenes, pues para que agasajen un poquito la mirada. Y ahora sí, aunque le digan feo y monstruoso, mi nopalito no se raja y a todo se adapta. Se encontró tan bien en el Mediterráneo que se escapó de los jardines de los ricos y se naturalizó. Su expansión fue impulsada por la historia pura. Cuando los moriscos, es decir, los musulmanes convertidos forzosamente al cristianismo, fueron expulsados de España hacia 1610, se llevaron al nopal con ellos hasta el norte de África, y como no, también a Sicilia. Para finales del siglo XVIII, gracias a las rutas comerciales españolas y, hay que decirlo también, a los pájaros locales que amaban sus frutos y que luego bombardeaban semillas, si saben lo que me refiero, ¿verdad? El nopal ya estaba bien integrado en todo el paisaje. Y ahora sí, estamos en Sicilia. En Italia, el término nopal no tuvo mucho éxito. Allá lo rebautizaron como fico de India o higo de las Indias. ¿Por qué? Bueno, porque para los europeos llegados a América, el fruto de esta planta les pareció algo así como un higo. Usaron una palabra ya conocida y nada más le agregaron el término de Indias. Recordemos que Cristóbal Colón murió pensando que había llegado a las Indias Orientales. En Módica, Sicilia, esta planta recibe incluso otro nombre. Se llama picomori, es decir, el higo de los moros, porque recordemos, la influencia árabe en la isla llevó consigo al protagonista de nuestro episodio de hoy. Se llame como se llame, la planta resultó una bendición para el pueblo siciliano. En el siglo XIX, el viajero escocés John Galt lo llamó el lujo del pobre. Decía que un siciliano con un pedazo de pan y una tuna tenía desayuno, almuerzo y cena. Se convirtió en un alimento fundamental y en un verdadero arquitecto del paisaje. En las laderas del volcán Etna, el nopal hace algo increíble. Sus raíces rompen la lava volcánica y aceleran la creación de suelo cultivable. La relación entre el Etna y los nopales está tan enraizada que hoy existe una denominación de origen protegida para las tunas provenientes de las faldas del volcán. Pero el nopal en Italia no solo es comida, sino que es un guardián de los cultivos. Los árboles cítricos como limones y naranjas son muy sensibles al viento. El nopal, con su estructura robusta, actúa como un frangivento o contraviento, creando un microclima estable para que los huertos de cítricos prosperen. Además, sus espinas siempre fueron una gran medida de seguridad, una medida disuasoria para que los ladrones no entraran a los cultivos. La simbiosis entre Sicilia y el nopal quedó inmortalizada en un pasaje de una excelente novela que se llama Conversación en Sicilia. Aquí, el grandísimo escritor y editor Elio Vittorini describe así el paisaje de la isla con los nopalitos y sus tunas. Eran de piedra celeste todos los higos de India, y cuando se encontraba un alma viva, era un chico que iba o regresaba a lo largo de las vías para recoger los frutos coronados de espinas, que crecían coral sobre la piedra. Coral sobre la piedra, qué imagen tan maravillosa.
Pero México, España y Sicilia no son los únicos involucrados en este entramado espinoso. Hay otros países y pueblos que han convivido con el nopal de un modo u otro. Australia, por ejemplo, fue el protagonista de una catástrofe biológica. Lo llevaron en 1788 para criar la grana cochinilla, un insecto, una plaga que crece y se reproduce en el nopal y que al aplastarlo libera un color rojo muy intenso. Australia, en aquel entonces todavía parte de Inglaterra, quería la cochinilla para teñir los uniformes militares británicos. ¿Cuál fue el problema? Sin sus enemigos naturales, la planta se salió de control, invadió 24 millones de hectáreas. Y sí, repito, 24 millones de hectáreas. Lo llamaron el infierno verde. Si les digo la verdad, a mí hasta irónico me parece, una potencia colonizadora, como el Imperio Británico, terminó en parte colonizada por una planta. No les miento, las imágenes del infierno verde son impresionantes. Australia tuvo que hacer una campaña de erradicación de la planta para poder salir de ese problema. Y bueno, ya que hablamos de colonias, quien haya escuchado episodios anteriores de este podcast se habrá dado cuenta de que no estoy muy a favor de los imperios ni los totalitarismos. Estoy de acuerdo con Thomas Mann cuando dice que todo es político. También estoy de acuerdo con Antonio Gramsci cuando dice que en la vida hay que tomar partido. Él dice, vivo, soy partisano, por eso odio a quienes no toman partido, odio a los indiferentes. Y dicho eso, es que les quiero contar el rol del nopal en Gaza. Menos conocido que la sandía, el nopal y sus frutos representan la resiliencia para el pueblo palestino. Allí en Palestina, el nopal se llama sabr. En árabe, sabr significa paciencia, pero también tenacidad. Tras la Nakba de 1948, muchas aldeas desaparecieron, pero los setos de nopal sobrevivieron. Hoy esas plantas que permanecen son memoriales vivos. Donde ves un nopal en el campo palestino, sabes que ahí hubo una casa, y que, lo mismo que en Sicilia, se usaron para proteger esos cultivos. En el contexto actual del territorio, el nopal es una de las pocas fuentes de nutrientes disponibles. Me encontré un artículo que dejaré en mis fuentes que me conmovió muchísimo. En el texto, un entrevistado gazatí dice: «Estamos comiendo la paciencia, el sabr, con sus espinas». El nopal, el higo de las Indias, el sabr que es paciencia y es tenacidad, ha sido una y otra vez y a lo largo de la historia fuente de nutrientes y esperanza para los subalternos, para aquellos que tienen hambre y que se resisten por todos los medios a perecer. El nopal, damas y caballeros, es memoria, es permanencia y es resiliencia. Y ahora, la próxima vez que se echen un taquito de nopales, yo les aseguro que no van a ver esa planta de la misma manera. Queridos y queridas escuchas, me despido de ustedes y los espero el próximo lunes para hablar de cómo la bebida de los dioses conquistó el mundo. El próximo lunes en Verde, Blanco y Rojo hablamos de cacao y chocolate. Los invito a seguirme en redes, me encuentran en Instagram como FicoDindia MXIT. Les mando un abrazo y hasta el próximo lunes. Chau, chau.